Permítame un segundo. Voy a buscar un marcador más oscurito. Sabía yo que este funciona. Listo. ¿Sí se ve claro o tienen problemas para ver lo que está en el tablero? Se ve claro, profe. Se ve bien. Listo. Por favor, escriban y mientras van escribiendo, yo voy como contextualizando nuestra discusión del día de hoy. La clase anterior, nosotros hablamos de ecuaciones cuadráticas de dos variables, es decir, describimos algebraicamente cuál es la estructura de ese tipo de ecuaciones, bueno, tanto de dos como de tres variables, pero específicamente ecuaciones cuadráticas de dos variables, y empezamos a desarrollar ciertas ideas algebraicas con respecto a ese tipo de ecuaciones, centrados fundamentalmente en un proceso algebraico básico, sobre el cual hicimos un repaso la sesión anterior, que es el proceso de completación de cuadrados. No pierdan de vista ese proceso va a ser central para lo que vamos a estar desarrollando durante esta primera parte del curso. Es muy importante para mí que lo tengan como bien, como perfeccionado, por decirlo de alguna forma. Y hoy vamos a entrar a ver esas ecuaciones cuadráticas de dos variables desde un ángulo distinto, desde un enfoque diferente al que estábamos atacándolo la vez pasada. Y el enfoque es el enfoque geométrico. Cuando yo hablo del enfoque geométrico, estoy hablando de gráficas de ecuaciones. La motivación o la justificación es bastante simple y la voy a resumir. Cuando uno trabaja con ecuaciones, lo que uno trata de hacer es solucionar esas ecuaciones. Eso es algo que ustedes supongo que han hecho en sus cursos anteriores. Solucionar ecuaciones de vez en cuando, de acuerdo a las necesidades del contenido. Cuando uno trabaja con ecuaciones de más de una variable, es decir, ecuaciones de 2, o ecuaciones de 3, o ecuaciones de cualquier cantidad de variables mayor que 1, solucionar ecuaciones es muy complejo, porque hay muchísimas soluciones para este tipo de ecuaciones. De hecho, en general hay infinitas soluciones para una ecuación que tenga más de una variable. En ese sentido, el planteamiento que se hace, o el planteamiento que se ha propuesto para analizar esas ecuaciones, es tratar de representar
gráficamente a esas ecuaciones. Y entonces es ahí cuando uno habla de la gráfica de una ecuación. Y en ese sentido, hoy vamos a discutir cómo son, o por lo menos vamos a iniciar a discutir, cómo son las gráficas de las ecuaciones cuadráticas de dos variables. A esas gráficas es lo que se conoce como cónicas. Entonces, cuando uno les habla de una cónica, a lo que está haciendo referencia es a la gráfica de una ecuación cuadrática de dos variables. Y cuando uno va a hablar de cónicas, uno establece una clasificación sobre esas cónicas. Y la clasificación que se hace en torno, esencialmente, a tres tipos de cónica. La elipse, la hipérbola y la parábola. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Es decir, que cuando uno tiene una ecuación cuadrática de dos variables, esa ecuación corresponde a la gráfica de esa ecuación corresponde a uno de estos tres tipos de gráfica. Es decir, o la gráfica de la ecuación corresponde a una elipse, o corresponde a una hipérbola, o corresponde a una parábola. Esa clasificación se puede hacer a partir directamente de la ecuación que a mí me da. Es decir, si a mí me dan una ecuación cuadrática de dos variables, yo puedo rápidamente identificar a qué tipo de cónica corresponde. Y la idea o el criterio para hacer esa clasificación es la siguiente. Permítanme un segundo. No moleste. Ay, perdón. Tengo el espacio chiquito que tenemos borrado para escribir que me quepa mejor. Eso que acabo de escribir son los criterios que me permiten clasificar una ecuación cuadrática de dos variables dentro de alguno de los tres tipos de ecuación que aquí se están planteando. Para tener claro cómo funciona el criterio, recordemos que la clase anterior, cuando nosotros hablábamos de ecuaciones cuadráticas de dos variables, nosotros indicábamos unos coeficientes. Recuerden que la ecuación tenía la forma ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy igual a e. En ese sentido, a y b son los coeficientes, o a mayúscula o b mayúscula, son los coeficientes que acompañan a x al cuadrado y a y al cuadrado. Eso es lo que la literatura llama los coeficientes cuadráticos de la ecuación cuadrática. En ese sentido, si yo quiero clasificar a partir de la ecuación a qué tipo de gráfica corresponde, yo tengo que decir que tengo que mirar los coeficientes cuadráticos de la ecuación. Entonces, si en la ecuación cuadrática los coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo, es decir, si los dos coeficientes cuadráticos o ambos son positivos o ambos son negativos, inmediatamente la gráfica va a corresponder a lo que llamamos una elipse. Si por el contrario los dos coeficientes tienen signo diferente, es decir, si hay uno positivo y el otro negativo, la gráfica corresponde a una hipérbola. Y el último caso, que es el de la parábola, corresponde a cuando uno de los dos coeficientes cuadráticos es igual a 0. Nosotros discutíamos la clase pasada que cuando uno trabaja con ecuaciones cuadráticas,
de 2 o 3 variables, uno permite que algunos coeficientes valgan 0, siempre y cuando no se pierda la esencia de ser cuadrática y de tener las variables que tenga. En ese sentido, en una ecuación cuadrática de 2 variables, máximo uno de los 2 coeficientes cuadráticos puede ser igual a 0. En ese sentido, cuando alguno de los 2 coeficientes cuadráticos es igual a 0, la gráfica va a corresponder a una parábola. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Listo. Me dicen cuando pueda borrar y continúo con mi exposición. ¿Puedo borrar? Sí, Sí, señor. profe. O mejor dicho, ¿alguien se pone a que borre en este momento? Por ejemplo, si yo cojo esta ecuación, esta es una ecuación cuadrática, es una ecuación cuadrática de 2 variables, entonces su gráfica corresponde a una cónica. ¿A cuál cónica correspondería esa gráfica? De acuerdo al criterio que exponíamos la vez pasada. Una hipérbola, profe. Una ¿Una elipse. hipérbola? Una elipse. Una elipse. ¿Por qué una hipérbola, Santiago? No, una elipse, profe. Confundí ese más 3 con un menos. Listo. Claramente es una elipse. Porque los 2 coeficientes cuadráticos, que son estos 2 de acá, ambos son positivos. Si yo, por ejemplo, entonces cojo esta otra ecuación, claramente su gráfica ahora sí correspondería a una hipérbola. Porque si ustedes miran los 2 coeficientes cuadráticos, en ese caso, esos 2 coeficientes cuadráticos tienen signos diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Y un ejemplo de una parábola podría ser fácilmente esta ecuación. 3y cuadrado más 8x más 6y igual a 20. ¿Sí es claro por qué esto corresponde a una parábola? ¿O no? Sí, profe. Dense cuenta que en esta ecuación uno de los factores cuadráticos, por decirlo de alguna manera, no está. Uno de los términos cuadráticos es la palabra exacta. Porque no está x al cuadrado. Eso quiere decir que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es igual a 0, y como es igual a 0, uno de los coeficientes cuadráticos, entonces la gráfica es una parábola. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes hasta ahí? Señor. Listo. Bien. Ahora, hasta el momento todo ha sido hablado. Hasta el momento todo ha sido palabras. Es decir, a pesar de que dije que íbamos a tener un enfoque gráfico de las ecuaciones, hasta ahora no hemos visto un solo dibujo. Y entonces la pregunta que uno se hace cuando uno va a tratar de hacer la gráfica de una ecuación es: ¿cómo hago yo para determinar de manera precisa
los parámetros que me permitan hacer la correspondiente gráfica. Me explico. Yo sé que la gráfica de esto es algo que se llama elipse, que todavía no lo hemos visto, a pesar de que estos nombres, digamos que son relativamente conocidos en el argot matemático, es decir, la gráfica, es decir, una elipse gráficamente yo creo que todos más o menos tenemos una intuición de lo que es, una parábola todos tenemos cierta intuición de lo que gráficamente es, y una hipérbola, pues, a pesar de que no sea de lo más famoso ni de lo más usual, pues yo creo que nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida cómo es la gráfica de una hipérbola, a grandes rasgos, por decirlo de alguna forma. Pero lo que yo quiero o lo que nosotros queremos es más preciso. Lo que nosotros queremos es poder no solo determinar que la gráfica de esto es una elipse, sino poder graficar de la manera más precisa a esa elipse. Y para realizar ese proceso de hacer la gráfica de una elipse de la manera más precisa posible, o de una hipérbola, o de una parábola, es donde ese proceso de completación de cuadrados es fundamental. Porque cuando uno hace la completación de cuadrados de este tipo de ecuaciones o de este tipo de expresiones, es donde uno puede sacar la información necesaria para hacer la gráfica de esa correspondiente ecuación. No sé si me estoy haciendo entender con respecto a esta disertación que acabo de hacer. Es decir, si yo quiero graficar de manera precisa estas ecuaciones, yo necesito determinar su completación de cuadrados. Y a partir de eso, y nosotros vamos a ver eso después, nosotros podemos sacar los datos necesarios para hacer la correspondiente gráfica. ¿Me siguen hasta ahí? Voy a escribirlo acá. Y esa es la razón por la que yo quise la vez pasada hacer un trabajo lo más preciso posible y lo más amplio posible sobre el proceso de completación de cuadrados. Ustedes se van a dar cuenta que ese proceso lo vamos a estar desarrollando casi todo el tiempo sobre esta parte del curso. Entonces, es esencial, impajaritable, por decirlo de alguna forma, que ustedes sepan completar cuadrados para poder trazar las gráficas de esas ecuaciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas, inquietudes, preguntas con respecto a este contexto? Digamos que este es el planteamiento de nuestro problema de trabajo. ¿Cómo graficar con la mayor precisión posible estas ecuaciones que estoy presentando acá? ¿Estamos bien? Sí, señor. ¿Siguen ahí? ¿No se han ido? Sí, profe. Listo. Me avisa cuando pueda borrar, porque quiero entrar a explicar esto último que escribí aquí. ¿Puedo borrar? Sí, profe. No, profe, un segundo. Listo. Entonces, más bien, voy a plantear la pregunta de ahora en adelante así. ¿Alguien se opone a que borre? Sí, profe, un momento. Listo, pues. Me avisan los que se oponen cuándo puedo borrar. Permítanme 10 segundos.
Listo, profe. Listo, pues, ya voy a borrar. Después lo busco. Un segundo. Si no se ve claro, me dice y lo repaso en otro marcador, porque este se me está acabando. Sí, profe, casi no se ve. Listo. A ver, este verde se ve mejor. Entonces, sí. Consideremos la ecuación de la elipse del ejemplo que acabamos de discutir. ¿Me pueden recordar cuál era esa ecuación de esa elipse? Dos x al cuadrado Listo. más 3y al cuadrado Sí. menos 4x más 6y Sí. igual a 10. Listo. Entonces, yo les estaba diciendo, si yo quiero, yo ya sé que esto es una elipse, pero si yo quiero hacer el dibujo preciso de esa elipse, yo voy a tener que completar cuadrados. Cuando yo hablo de completar cuadrados, en este contexto, de lo que estoy hablando es de completar cuadrados, tal y como lo estábamos haciendo la clase anterior, sobre el lado izquierdo de la ecuación. Porque es que sobre el lado izquierdo es donde están las variables cuadráticas. Entonces, yo quiero ver rápidamente, para ver si lo que vimos en la clase anterior no se ha olvidado, quiero que por favor me hagan la completación de cuadrados de este lado de acá. Rápidamente y me regalan el resultado de esa completación de cuadrados. ¿Sí? Si alguien, cuando lo tengan, si pueden escribirlo en el chat para que todos podamos discutir sobre si está bien hecha la completación de cuadrados, me avisan. 2 minuticos para que hagan esa completación del lado izquierdo del tablero. Listo. ¿Cómo opinan? ¿Cómo ven lo que estudió Santiago? Un segundo, profe. Listo, pues. El otro Santiago.
O sea, Santiago Ramírez compartió en el chat. Entonces, miren a ver el resultado que les dio, a ver si están de acuerdo. Porque el -12 a lo último. Pregunta Diego. ¿Qué responde Santiago? Pues pasé el 10, que está igualando, lo paso al otro lado, queda negativo, y al sacar los cuadrados, sacar la completación de los cuadrados, Ojo. es con 1. O sea, Entonces, tú ya metiste este número en juego, tú ya metiste el número 10 en juego dentro de la completación. sí, señor, estuvo mal. Por el momento, o sea, eso lo hacemos, pero después. Y de hecho no es a ese lado que lo vamos a hacer, es al otro. O sea, yo te pido solamente la completación de este lado de acá. Por el momento, por el momento. ¿Listo? Entonces, este pedazo de acá, ¿cómo queda el completar cuadrados? Solamente este pedazo. Olvídate del 10 por un instante. Para no enredar demasiado la pita al principio. ¿Listo? O sea, no es que esté mal lo que hiciste, pero para no enredarlo todavía, solo la parte izquierda. Entonces sería desde el -12, -2, profe. Listo, entonces quedaría 2x al cuadrado menos 2x más 1 más 3 por y al cuadrado más 2y más 1 menos 2 igual a 10. ¿Me siguen hasta ahí? Solo la Profe, parte de la izquierda. Dime. El Profe, a mí me lado diferente. que tendrá que salir un -3, ¿no? Menos 3, no menos 2. Sí, Mira lo que profe, no sería Claro, menos el 5. -2. Se quedaría -5, sumando. Sí, Dios mío. Uy, pensé que lo de completación del cuadrado, de cuadrados había quedado ya unificado para todos. Revísenlo a ver. Ustedes lo miro por encima. El cuadrado menos 2x. Ahí queda un 2. Para mí es -5, sí. Para mí es -5. Por encimita lo veo como un -5. Yo aquí veo un -5. Por favor, revísenlo. sí, profe. Sí, profe, así es. Los que lo escribieron distinto. O sea, Santiago que había dicho que era -2 y Diego que había dicho que era -3. Revísenlo, porque yo estoy seguro que iba a un -5. No, Es decir, profe, yo es estoy que, seguro. o sea, yo lo hice bien, pero no sumé el -2 y el -3, los dejé aparte, profe. Pero sí a -5. Diego. Listo, pues. Listo, gracias, Diego. Listo. O sea, esto es lo que yo llamo la completación de cuadrado, del lado izquierdo. ¿Listo? Esto es lo que yo llamo la completación de cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Nosotros habíamos discutido la vez pasada que después de la completación de cuadrados había que hacer una factorización. Tocaba factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Esto es 2 por x menos 1 al cuadrado. No me voy a poner a discutir a estas alturas cómo se hace una factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes me dijeron que eso estaba bien. Y si no estaba bien, supongo que de aquí a hoy, de ese día a hoy, ya lo han arreglado. Y ahora, el último paso que me falta es coger este numerito y pasarlo al otro lado. Eso no lo habíamos discutido la vez pasada, pero ese es el proceso que vamos a realizar. Aquí. Y esto es, digamos que la ecuación que me habían dado con la completación de cuadrados completa, ya teniendo en cuenta el lado derecho de la ecuación. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí fue claro lo que se hizo? Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena, le falta el cuadrado en y+1. Oh, sí, tienes toda la razón. Gracias. Miren, yo voy a ser aquí honesto y franco con ustedes porque ustedes ya son
grandes, son adultos, son de lo más adulto que tiene la universidad. Yo no me voy a poner a estas alturas de mi vida a revisar si el proceso de completación de cuadrados les quedó bien, o a revisar si la factorización les quedó bien, o sea, o por qué les quedó mal, o en qué detallitos se equivocaron. Nosotros ya hicimos un repaso de eso la sesión de clase pasada. Ustedes responden por esas cuentas, mejor dicho. Ustedes responden por llegar hasta aquí, por decirlo de alguna forma, incluida la factorización del trinomio de cuadrado perfecto. Que vuelvo también digo, yo no me voy a entrar a poner a discutir dónde se equivocaron factorizando eso. Porque es que aquí necesitamos ya cierta agilidad, porque pues esto ya es un curso con cierto nivel. Ya es un curso de tercer semestre que tiene todo un recorrido detrás. Y entonces yo asumo que ese recorrido de atrás está bien fundamentado. Y esto de completación de cuadrados y de trinomio cuadrado perfecto es parte de ese recorrido anterior que ustedes deben manejar. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, lo algebraico, arréglenlo, trabajenlo. Si quieren en tutoría, lo discutimos, pregunta por pregunta, pero yo trabajo acá asumiendo que saben hacerme esa completación bien, bien, bien. ¿Listo hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bien. Quiero que ahora hagamos esto, pero con una hipérbola. ¿Les parece? Voy a borrar. Bueno, ¿alguien se opone a que borre? Hable ahora o calle para siempre. Listo. Entonces voy a borrar. Voy a cambiar la palabra elipse por la palabra hipérbola. Y a ver si no nos complicamos al meterle hipérbola a esto. ¿Si estamos de acuerdo en que eso es una hipérbola? ¿O no? ¿Alguien se opone a que eso sea una hipérbola? ¿Por qué es una hipérbola? Porque tienen signos diferentes. ¿Quiénes? Los coeficientes Los- cuadráticos. Listo. Entonces, mismo esquema. Es decir, de pronto algunos de ustedes de pronto lo pueden hacer más rápido, sin todo este prólogo, de repente está inmediatamente sin escribir nada, ya me tienen la completación de cuadrados, y de hecho me tienen hasta la ecuación que aparece al final. Pero yo quiero arrancar, digamos que lento con eso, lento pero seguro. Quiero que me hagan el ejercicio de completación de cuadrados, incluida la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Para ponerla aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, rápidamente.
¿Qué me les pasó ahí? Díganme con confianza. ¿Más complicado? ¿O es que no estoy viendo el chat y ya me escribieron respuesta? Ya, profe, ya. Listo. Ah, me llegaron al final de una vez. Ok, ok. Pero bueno, listo. Mírenme, mírenme. Lo voy a hacer una vez lo más rápido posible. Acá. Voy solo con el lado izquierdo por el momento. Por el momento me quedo con el lado izquierdo. Entonces aquí sumo 1. Entonces aquí queda menos 2. Y aquí sumo 1, menos 4, más 4. Y entonces esto me queda rápidamente 2x más 1 al cuadrado, menos 4 por y menos 1 al cuadrado. Y aquí me va a quedar menos 2 más 4, 2. Nadie le pegó. Profe, pero Dígame. al momento de ¿Será que que puede factorizar la revisar la X sería tercera línea? 4X. Sí, a la factorización da 4x. Es que la factorización de 4x. 4X. Ah, listo. Listo. Gracias. Esas son las correcciones que necesito. Entonces, olviden todo esto. ¿Sí? Miren el error que veo en todos los que escribieron. Y más 1 al cuadrado. Mucho ojo porque es que cuando yo factorizo el menos 4, este queda negativo. Por eso es que queda menos 2y. Y entonces cuando aquí me queda menos 2y, cuando yo voy a hacer la factorización, aquí me queda y menos 1 al cuadrado. O sea, no es un regalo ni mucho menos, es un error usual al principio, pero bueno, me sirve para también ir revisando. Ahí quien lo tenía bien era Santiago González. Ah, no, y Valeria también. Valeria cometiste el mismo error, el y más 1. Si es claro por qué el y menos 1, si es claro porque aquí va un menos y no un más. Profe, Para discúlpame la todo, pregunta. dime. Aquí ya en la última parte, cuando pusiste ya factorizado 2, ¿es x más 2 o x más 1? Es que no alcanza a ver. Pucha, más 2. Más 2. Gracias, Paula. Más 2. Gracias, Paula.
Ya, hasta yo me equivoco, pero la idea es que no nos volvamos a equivocar. Revísenlo, por favor. Revísenlo, por favor. Preguntas, pregunten lo que quieran. ¿Llegaron hasta ahí? ¿Sin problema? Entonces, cuando son hipérbolas, como hay negativos en algún lado, hay que tener cuidado con el manejo de esos signos. Recuerden que aquí se hace una factorización, y cuando se hace esa factorización, este signo de aquí va a cambiar. Aquí era un más, aquí va a pasar a ser un menos. ¿Listo? 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 Porque quiero cerrar con un ejemplo de una parábola. Sí, señor. Listo, pues. ¿Alguien se opone a que borre? Listo. Entonces voy a borrar. ¿Sí lo puso alguien? No. Listo. Entonces borro. La parábola tiene un hecho particular y precisamente por eso me quiero centrar un poquito en él. Voy a coger esta parábola. Mírenme con cuidado. 2x al cuadrado más 8x más 10y igual a 20, por poner un ejemplo. ¿Todos estamos de acuerdo en que eso es una parábola? Sí, señor. Listo. Ahora, yo tengo que completar cuadrados, pero naturalmente, y esto es, digamos que, o yo lo considero una obviedad, uno completa cuadrados donde hay cuadrados. Es decir, cuando uno trabaja en la completación de cuadrados, uno lo hace porque hay una variable cuadrática. Anteriormente nos tocaba completar cuadrados en x y en y, porque pues había x al cuadrado y había y al cuadrado. Pero en el caso de la parábola, como solo hay una variable cuadrática, es solo en esa variable que nosotros vamos a completar los cuadrados. Para hacer ese proceso más transparente en la ecuación, lo que yo hago es pasar esta y al otro lado. Pero la paso así, en este orden. Así es como se hace. Es decir, o pueden trabajarlo también con el 10y de este lado, pero al final el y tiene que quedar al otro lado. Porque la variable que no es cuadrática toca pasarla al lado derecho, sea al principio o sea al final. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Sí fue claro lo que hice ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora complétenme el cuadrado de este lado izquierdo. Como solo es una variable, no creo que se demore más de un minuto. Rápidamente. Esta parte izquierda, quiero que me le completen el cuadrado. Profe, una pregunta. Dime. ¿El término que sobró de la izquierda se pasa a la derecha? Sí. Ok. Sí. Pues ya tengo la respuesta, ¿te la dicto? Completa, Ah, no, ya la completa. anotaron. Ya la anotaron. ¿Esa misma? ¿Esa misma? Pues me da 24 en vez de 28. ¿Qué dices tú, Christian Island? Tienes razón tú. Ah, miren, aquí dio otra respuesta. Aquí Santiago Profe, dio me otra. equivoqué, era 28, no más 12. Listo, 28.
Sí, a mí también me da Entonces, con 28. listo. ¿Quién fue el que dijo 24? Revísalo. Revísalo. Ahora, cuestión de reorganización. Siempre pongan, porque esta va a ser la parte importante, siempre pongan primero la variable. Para lo que vamos a hacer la próxima clase y lo que vamos a estar haciendo de ahí en adelante, es fundamental ese detalle. Sí, era 24, 28, hay discusión sobre eso todavía. ¿Quieren que revise por qué es 28 y no 24? Sí, profe, por favor. Listo, entonces voy a hacerlo lento pero rápido. Cuando digo lento pero rápido es, lo explico en detalle, pero voy rápido haciendo las operaciones alrededor. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Lo vieron todos? Miren, aquí vamos a hacer una repartición de responsabilidades. Y es una repartición de responsabilidades que va a estar operando, digamos que durante todo el curso. Yo respondo por la estructura teórica. Es decir, por explicar, yo respondo porque, digamos, que quede claro lo que es una cónica, que quede claro cómo es, cómo se van a graficar y ese tipo de cosas. Y ustedes me responden por lo algebraico. Ustedes me responden por esas completaciones de cuadrados, ese pasar a sumar, pasar a restar, pasar a dividir. Entonces, si en este momento no se sienten para responder por eso, repásenlo. Repásenlo, repásenlo. Ese proceso de completación, desarrollo y todo ese tipo de ecuaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bien. Nos vemos entonces el miércoles, ¿es que tenemos clase o el martes? Ya no me acuerdo. Martes. Martes. El martes. Martes. Entonces nos vemos el martes. Muchas gracias por su tiempo. Y entramos ahora sí a hablar de gráficas, que no hemos empezado todavía ni a graficar. Pero bueno, una vez esto quede claro, esta parte algebraica quede clara, lo de la parte de las gráficas, eso va a ser mucho más ágil. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, ustedes, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Listo, Feliz profe. día. Gracias, profe. Gracias. Listo, profe, gracias. profe. Revisen el Moodle, los videos que voy dejando y todo el material que voy dejando. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta acerca de los videos. Dime. Esto es que pues iba a revisar pues sí el primero que dejó y eso. Pero entonces, digamos, cuando se va a grabar, la pantalla que muestra es la que está hablando, si me hago entender. Entonces, pues digamos, cuando usted va a Pero grabar el tablero. después comparte la pantalla del tablero. O sea, cuando abro la cámara, creo que muestra la cámara del tablero, ¿no? Uy, pues Debería. yo no sé, pues yo lo miré y no aparece. pues, Tocaría en el que video. miraras completo el video. Tocaría que Bueno, miraras, listo. porque es que, es que si recuerdas bien, la vez pasada yo no activé la cámara sino hasta muy tarde. Entonces tendrías que Sí, mirar obvio. desde la primera hora para adelante, pero yo creo porque hasta ahora no he tenido problema con eso. Y de hecho yo he visto los videos y yo me veo en cámara, de hecho bastante bien, y no hay problema. De pronto es por lo que la clase pasada casi no abrí la cámara, ¿sí entiendes? Bueno, listo, sí, Pero señor. si llega a haber ese problema, igual entonces yo reviso los videos que en algún lado entonces deben estar los soportes de cámara y los anexos. Pero ahí deben Bueno. estar, yo estoy casi seguro. O sea, Bueno, listo. 99% seguro. ¿Listo, Juan Listo, Pablo? gracias, profe. Listo, listo. No, que estés Bueno, muy bien. gracias. No, ni más Hasta falta. luego.
Chao.